Muy bien, ¿qué tal si oramos? Entregamos este tiempo a las manos del Señor para que sea su voz la que se manifieste en esta tarde. Padre bueno, te damos el honor, la gloria y la honra, Señor. Y delante de ti nos presentamos pidiendo, Señor, la paz que viene de tu Espíritu a cada uno de nosotros, y en esa paz pueda nuestro corazón estar preparado para recibir todo lo que tú tienes para nosotros hoy día. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tu presencia se manifieste con libertad, que tu buen espíritu, Señor, se mueva, convenza, nos quebrante, nos confronte, nos transforme, y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, mi Señor. Que tu voz se haga manifiesta y que nos concedas la capacidad de entender tu palabra en esta tarde y de poder descubrir en ella los tesoros que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le invito a que iniciemos este tiempo de enseñanza en Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, verso número 3. Isaías capítulo 51, verso número 3. Miremos lo que dice la Escritura. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era la negación, y vimos y entendimos por la palabra que la negación es un estado espiritual en el cual el hombre o el ser humano no admite su pecado. Luego nos preguntábamos, ¿por qué causa el hombre no admite su pecado? Porque tiene temor de perder lo que ya ha ganado, y por eso se mantiene en un estado de negación. ¿Y por qué tememos perder lo que hemos ganado? Porque hay muchas cosas que nos atan a esta tierra. Por esa razón no queremos perderlas. Y por esa razón vivimos en la negación. Y vimos cómo el Espíritu Santo es el agente ejecutor de Dios para traer a nosotros lo que se llama el convencimiento. Ese convencimiento que nos lleva a entender que nada de las cosas de esta tierra son permanentes, pero que al no verlas como permanentes, entonces ponemos nuestra mirada en Dios, que sí permanece para siempre, y por lo tanto no vamos a tener ningún problema en dejar o en perder todas las cosas de esta tierra para aceptar y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Entonces, esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, de convencernos. Pero uno de los resultados de ese convencimiento, de esa convicción que nos libera del pecado, es precisamente esto: la consolación. Y el día de hoy el Señor quiere que entendamos lo que significa la consolación. Porque cuando hablamos de consolación pensamos, alguien está triste y entonces otra persona va y le da una palmadita en la espalda, tranquilo. Y eso es consolar. Y por más que tengamos muy buena intención, en realidad no hay una consolación solamente con ese acto. La consolación tiene que ver con algo mucho más profundo que esto. Y debemos entender de dónde proviene la consolación, porque la consolación no proviene de ningún hombre, de ningún ser humano. La consolación proviene de Dios. Y por eso estamos leyendo en Isaías 51:3 nuevamente, en el slide por favor. Si me pones el slide por favor. Vamos a mirar y vamos a dividir este verso en dos partes.
La primera parte que nos muestra 4 elementos muy interesantes, muy importantes. Y dice lo primero: ciertamente consolará Jehová ¿a quién? A Sión. ¿A quién va a consolar el Señor? A Sión. ¿Qué es Sión? ¿O qué significa o qué representación? Sión representa Jerusalén. Pero en un sentido más amplio, Sión representa o es una señal de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Entonces aquí cuando está diciendo ciertamente consolará Jehová a Sión, lo que en realidad está diciendo es que sin lugar a dudas el Señor va a consolar a todos los que hacen parte de su pueblo. Y eso es lo primero que debemos entender aquí. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Pero fíjense lo segundo: consolará todas sus soledades. Entonces notemos que en este verso 3 de Isaías 51, en 2 ocasiones en el mismo verso se repite la palabra consolará. Y no podemos pasar por alto eso, porque cuando en 2 ocasiones se repite una misma palabra, y más una palabra que es una acción, que es un verbo que se ejecuta en el futuro, necesitamos nosotros prestarle mayor atención a esto. Ahora, si está repetido, entonces, ¿qué significará consolar o consolación? Porque eso es uno de los énfasis que tiene este verso 3. Entonces, consolar significa dar un nuevo aliento. Hay varias raíces que se combinan en este verso. Y una de ellas, voy a tratar de pronunciarla que me lo entienda, nehat, que significa dar aliento, dar ánimo, reanimar. Y cuando estuve meditando en esto y profundizando un poco más, si me colocas el primer slide, por favor, la imagen con el título. El Señor me llevó a visualizar que el consolar tiene que ver con esta acción. Aquí la conocemos como el CPR o la reanimación cardiopulmonar. ¿Y cuándo se debe aplicar esta acción en una persona? Pues se debe aplicar cuando la persona no respira, o cuando su corazón se detiene. Se le aplica esta acción como primeros auxilios. Pero fíjense esto: si cualquiera de nosotros tuviéramos una situación en donde necesitáramos una reanimación cardiopulmonar, no nos la podemos dar nosotros mismos, ¿cierto que no? Necesitamos de otra persona que nos aplique esa reanimación. Entonces, es una persona que por una situación que se origina de muchas fuentes, cae inconsciente, no puede respirar, su pulso está bajo, el ritmo cardíaco está bajando y necesita una segunda persona que pueda aplicarle una reanimación, que pueda darle un nuevo aliento, incluso que pueda darle lo que llamamos la respiración boca a boca, es decir, transmitirle mi oxígeno al cuerpo que está inconsciente. ¿Para qué? Para que pueda volverse a levantar. Entonces, consolar tiene que ver con esto, con reanimar. Y cuando hablamos de ánimo, tenemos que remitirnos a lo que dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Que dice la escritura: formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces hay momentos, hay circunstancias, hay procesos en la vida del pueblo de Dios en donde vamos a perder en cierta manera el aliento, vamos a perder el ánimo. Posiblemente vamos a llegar, ojalá que no, pero es posible que lleguemos a un punto en donde caigamos y no podamos respirar, sentimos como que algo está presionando nuestro pecho y no podemos, por más que queremos respirar, no tenemos la capacidad de hacerlo y vamos a necesitar de alguien más
que me ayude, que venga a consolarme, a reanimarme, a darme un nuevo aliento. Y aquí entonces está diciendo, número 1, ciertamente consolará Jehová a los que son de su pueblo. Número 2, consolará todas sus soledades. Y del original esa palabra soledad significa ruinas. Cuando las cosas están en ruinas. Alguno quizás le haya sucedido que ha emprendido algo, ha planeado hacer algo, ha iniciado a hacer algo y en el camino ese algo se le viene abajo. Llámese un negocio, llámese un trabajo, llámese una inversión. Y de pronto empezaste con una ilusión, con una expectativa, con una visión de que ibas a acabarlo, de que iba a tener un resultado positivo, pero en el camino pasaron muchas cosas y te diste cuenta de que eso que iniciaste se vino abajo. Y entonces lo único que quedan son ruinas, soledades. Y dice la Escritura que también el Señor no solamente va a consolar a los que son de su pueblo, sino que aún a esos que son de su pueblo y que por muchas circunstancias de la vida hay áreas en ellos que están en ruinas, el Señor va a venir para dar un nuevo ánimo, un nuevo aliento, a consolar. Tercero, en el mismo verso, dice, y cambiará su desierto, ¿en qué? Bueno, ¿qué hay en el desierto? Aparte de arena y mucho calor en el día y mucho frío en la noche, no hay nada más. Sequedad, aridez, improductividad, estancamiento. No hay nada en el desierto en realidad. Y si uno se imagina estar en el desierto, quizás lo más cercano, yo no sé usted, pero yo lo más cercano que he estado de un desierto básicamente es detrás de la pantalla de un televisor, o más bien al frente de la pantalla de un televisor. Eso es lo más cercano que yo he estado de un desierto. Y claro, vemos en las películas, en los documentales o en cualquier programa que muestre un desierto, las situaciones que se viven en el medio del desierto. Pero no se alcanza uno a imaginar en realidad lo que puede uno anhelar en el desierto, padeciendo el calor, la sed. Si aquí a 85, 90 o 95 grados estamos ya con la lengua afuera diciendo, ay, qué calor tan impresionante, imaginemos en el desierto y sin agua. Y dice entonces la Escritura que cambiará el Señor su desierto ¿en qué? En paraíso. ¿Y sabe qué significa o qué representa el paraíso? El paraíso representa, y vamos por favor ahí a ese pasaje, Juan, capítulo 2 de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 9. Regresémonos al 8. Ese es. Y Jehová Dios plantó un huerto ¿en dónde? En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sabe qué significa la palabra Edén? Paraíso. Paraíso. Entonces Dios plantó un huerto en el paraíso y ahí colocó ¿a quién? Al hombre. Es decir, el hombre estaba en el paraíso. Todo lo tenía a su disposición. Tenía alimento cuando él quisiera, tenía agua cuando él quisiera. Todos los animales le obedecían. Él era el amo y señor de todo lo creado. Estaba en el paraíso. ¿O acaso no se siente usted caballero en el paraíso cuando después de un día largo de trabajo llega a su casa y su hermosa esposa lo recibe con una cena estupenda, con agua caliente para que usted coloque sus pies
y con todo dispuesto le hace un masaje. ¿Cómo se siente usted? ¿O cómo se siente usted, señora, señorita, dama, que llegue usted a su casa y encuentre que todos los quehaceres ya fueron hechos? Todos los platos están lavados. El almuerzo ya está listo. Y aún hay un regalo sobre la mesa para usted. ¿Acaso no es eso algo muy similar al paraíso? Entonces está diciendo la escritura, fíjense muy bien, en vez de el desierto va a venir un paraíso. Pero fíjense muy bien en esta transición, porque de la segunda parte a la tercera ya hay un cambio. Las dos primeras partes nos habla de la acción de Dios en un pueblo que posiblemente ha llegado a un estado tal de desánimo que posiblemente su vida está en ruinas. Y esa consolación, esa acción de Dios en ese pueblo los va a reanimar, les va a dar una nueva vida, les va a dar un nuevo aliento. ¿Recuerda usted el pasaje de los huesos secos? En Ezequiel capítulo 37, que nos habla acerca de la visión que tuvo el profeta Ezequiel de un valle lleno de huesos, y dice secos en gran manera. Y entonces el Señor le da la indicación a Ezequiel y le dice: profetiza sobre estos huesos y vivirán. Pero ¿cuál era la forma en que el Señor le indicó a Ezequiel que debía profetizar? Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y entonces comenzaron todos los huesos, y eso parece como una película de terror. Todos los huesos comenzaron a buscar su otro hueso. Y se juntaron todos los huesos hasta que formó todo el esqueleto. Y el profeta vio eso y bueno, ya no son huesos secos, ya son solamente esqueletos. Y viene y le dice el Señor: profetiza que haya vida en ellos. Y entonces profetizó otra vez, y entonces comenzaron a salirle los tendones y la carne a cubrir todo el esqueleto, pero todavía estaban sin vida. Señor, pero mira, ya no son huesos secos, ya no son esqueletos, ahora son cuerpos, pero están tirados, inertes. ¿Y qué le dice el Señor? Profetiza, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Soplo. Génesis 2:7, y sopló aliento de vida. Y cuando el profeta hizo esto, profetizó y vino el Espíritu y entró en ellos, entonces se dio cuenta de que no eran huesos secos, de que no eran esqueletos, de que no eran cuerpos inertes, sino que en realidad era un gran ejército de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Operó la consolación de Dios para levantar de las ruinas de todos esos huesos secos un ejército poderoso. Entonces, ¿cuál es el resultado de la consolación? El resultado de la consolación en nosotros es que tiene que cambiar algo en nosotros. Lo que antes era un desierto, dice el Señor, se va a convertir en un paraíso. Pero mire la cuarta parte: y cambiará, su desierto en paraíso, y su soledad ¿en qué? Y su soledad en huerto de Jehová. Y esa soledad, que significa ruinas, ya se va a convertir en un huerto de Jehová. Y huerto de Jehová hace referencia a un jardín que está protegido, cercado. ¿Y por qué protegemos un jardín o se cerca un jardín? Para que no vengan los enemigos y nos dañen o nos echen a perder el jardín, ¿sí o no? Fíjense que en el 2:8 de Génesis dice: y plantó Jehová un huerto en el paraíso. Es decir, en el paraíso había un jardín protegido, en donde colocó al hombre. El hombre estaba protegido en el Edén, en el huerto de Jehová.
Ahí estaba protegido. Entonces la consolación de Dios viene en nosotros para que podamos tener un nuevo aliento, un nuevo ánimo para levantarnos de una situación que nos quiere mantener inertes, mantener estáticos, mantenernos en sequedad. Y viene la consolación de Dios para levantarnos, para cambiar esas ruinas, eso seco, en un paraíso. Pero también para que usted y yo podamos vivir y caminar con la convicción de que Dios está protegiéndonos, cercándonos, que nada ni nadie nos podrá tocar cuando estamos a la protección o bajo la sombra, como dice el Salmo 91, del Omnipotente. ¿Me sigue hasta aquí? Muy bien. Ahora sigamos leyendo, porque ahorita viene la segunda parte del verso, que también a la misma vez encontramos 4 detalles muy importantes. Número 1, dice, se hallará en ella, es decir, en Sión, es decir, en el pueblo elegido. ¿Se hallará qué? Número 1, alegría. Y cuando nos hablan de alegría, pues pensamos en sonrisas, pensamos en momentos buenos, en esa sensación que nos hace movernos, hablar, gesticular nuestro rostro de manera que le mostremos a la gente que estamos alegres. Porque muchas veces sucede en algunas personas, y esto no sucede aquí, sucede en otros lados, que hay gente que está feliz, pero no le ha mandado el aviso a su rostro. O sea, ellos están felices, en realidad están felices, alegres, pero su rostro no ha recibido el email. Hermano, hermana, ¿estás feliz? ¿Qué tal que estuviera enojado? Entonces debemos sincronizarnos, debemos sincronizar nuestro rostro. Estamos felices, entonces que nuestro rostro muestre que estamos felices. Entonces dice, se hallará en ella, número 1, alegría. Pero vamos a ver qué representa la alegría en la Escritura. Vámonos a Nehemías, capítulo 8, verso número 12. Nehemías, capítulo 8, verso número 12. Nehemías capítulo 8, verso número 12. Mire lo que dice. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande ¿qué? De grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, en la Escritura la alegría es un resultado de entender la palabra de Dios. Eso es el valor de la palabra alegría en la Escritura. Como la sorpresa, como esa reacción cuando yo descubro algo. Oh, wow, descubrí esto. Esa es la manifestación de la alegría. Cuando estoy leyendo un pasaje, cuando estoy leyendo un verso, yo, wow, no lo había entendido hasta el día de hoy. Hoy me siento feliz de haberlo entendido. Porque podemos haber leído la Biblia una y otra y otra y otra vez y no entenderla. Pero qué bonito se siente cuando leyéndola, meditándola, la podemos entender. Entonces la alegría es el resultado de entender la palabra. Pero después dice, lo segundo que viene, se hallará en ella alegría y gozo. Pareciera ser que la alegría y el gozo es algo como similar, muy parecidos.
Pero miremos ahora el gozo, lo que representa. Vámonos a Filipenses capítulo 2, verso número 2. Filipenses capítulo 2, verso 2. Está hablando Pablo y dice lo siguiente: completad mi ¿qué? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El gozo es la manifestación de la unanimidad. Y ya se lo voy a explicar. Estoy meditando la palabra o estoy recibiendo una enseñanza de la palabra. Y cuando estoy recibiendo esta enseñanza comienzo a entender cosas que antes no entendía. Eso va a generar en mi vida individualmente alegría. A mí individualmente me va a dar alegría. Pero mi alegría se va a sumar a la alegría de mi vecino, del que está delante, del que está atrás, del que está a mi lado derecho, a mi lado izquierdo. Cada uno está teniendo alegría, pero en esa sumatoria de alegría de haber entendido la palabra y de habernos llevado a un enfoque único, unánime, la manifestación general va a ser de gozo. Y entonces el gozo es la manifestación de la unanimidad. Cuando sentimos una misma cosa, cuando tenemos un mismo objetivo, cuando estamos trabajando y esforzándonos hacia el mismo lugar. Por eso un matrimonio puede tener gozo cuando los dos trabajan juntos, tienen los mismos objetivos colectivos. Porque yo sé que en la individualidad cada uno puede tener su enfoque de metas personales, profesionales, pero como matrimonio sabemos que juntos vamos a ir a un mismo lugar, a una misma meta, y trabajamos lado a lado para llegar a esa meta. Y cuando hay esa unanimidad entre una pareja, entonces en realidad hay una manifestación de gozo. No es una carga andar con la esposa, no es una tortura andar con el esposo, sino que es un deleite, es un gusto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando juntos para un resultado en común. Eso es gozo. Muy bien. ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. ¿Qué más encontramos en este verso? Fíjese muy bien. Número 3. No solamente hay alegría y gozo, sino también alabanza. Entonces, cuando hay un entendimiento de la palabra que me da alegría, y cuando ese entendimiento se multiplica en muchos otros y nos unimos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en unanimidad, se manifiesta el gozo. Luego lo que viene a continuación como manifestación es gratitud, porque la alabanza representa gratitud. Cuando una persona no es agradecida, es una persona que deshonra al otro. Y no se trata simplemente de que seamos agradecidos de decir gracias, aunque es lo mínimo, que si yo recibo un bien, una ayuda, un favor o una dádiva de alguien más, lo mínimo es que yo pueda decirle gracias. Pero a veces ni siquiera gracias recibimos. Pero más allá de la palabra o de la respuesta, es la actitud del corazón de la persona que se debe mostrar agradecido. Y cuando yo recibo ese entendimiento de Dios, cuando me uno con otros que tenemos el mismo entendimiento de Dios, entonces la manifestación hacia Dios es de gratitud a través de la alabanza. Le damos a Dios nuestra gratitud. Y finalmente dice voces, ¿qué más? De canto. Y esas voces de canto representan la manifestación de la voz de Dios a través de nosotros. Cuando hay ese entendimiento, cuando ese entendimiento nos lleva a trabajar juntos y podemos agradecerle a Dios, una de las mejores maneras de demostrar esa gratitud es poderle hablarla a otros, para que esos otros también puedan entenderlo,
alegrarse, unirse al gozo y a la misma vez volver ellos a hablarle a otro y se repita el ciclo continuamente. Porque dice la Escritura, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y piense por un momento y medite en ese verso. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Piensa en esto, ¿cómo es que cubren las aguas el mar? ¿Cómo es ese proceso? Si usted lo analiza detenidamente, se va a dar cuenta de que ¿en dónde nacen las aguas? Todas las aguas nacen en lo alto de las montañas. Ahí nacen las aguas. ¿Y qué hacen? Descienden. Forman riachuelos, quebradas, ríos más grandes. Y al final esos ríos, ¿a dónde desembocan? Al mar. ¿Pero dónde inició? En lo alto de la montaña. ¿A dónde nos quiere llevar Dios a nosotros? A que tengamos un crecimiento espiritual, de manera que alcanzando un nivel y una estatura en el Señor, podamos nosotros tener la capacidad de que de nosotros fluyan aguas para que desciendan a los pueblos. Y entonces en realidad la voz de canto se deje oír a todo el mundo. ¿O acaso no dice la Escritura en Juan capítulo 7, versículo 35 o 36? Juan capítulo 7, versículo 35-36, creo que el 36. El 36. Juan 7. ¿Es ese? No. Juan capítulo 7. Perdóname. Mire lo que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó ¿qué? ¿Qué alzó? La voz, diciendo: si alguno tiene ¿qué? Sed, venga a mí y beba. Verso siguiente, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior ¿qué va a pasar? Correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De mi interior. Pero primero yo debo creer en Él. Esa creer en Él tiene que ver con el oír, entender y hacer. Oír, entender y hacer. Para que entonces de mi interior pueda comenzar a brotar ríos de agua viva. Muy bien. Entonces esas voces de canto es la manifestación de la obra de Dios en mi vida a través de mi comportamiento, en donde se incluyen mis palabras, pero también por supuesto se incluyen mis acciones. Hace un buen tiempo, uno de los reformadores que aportaron tanto al entendimiento de la Escritura dijo lo siguiente: prediquemos a Dios de tal manera que si fuera necesario en última instancia usemos nuestras palabras. Prediquemos a Dios de tal manera que en última instancia usemos nuestras palabras. Porque podemos hablar mucho. ¿Y qué es lo que está viendo la gente? A ver si lo que yo estoy diciendo es coherente con lo que yo hago, con lo que yo vivo. Y lo que Dios está buscando es transformar mi comportamiento. Muy bien. En sí, ¿qué es la consolación? Regálame el slide, por favor.
La consolación entonces es el proceso que Dios ejecuta en nosotros por medio de su voz para reanimarnos y cambiar todo lo malo en algo bueno. Eso es en realidad la consolación. Ahora vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la consolación para ir cerrando el mensaje. Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas capítulo 2, verso 25. Dice, y he aquí había en Jerusalén, ¿en dónde? Jerusalén. Que es la misma Sión o la representación de Sión, un hombre llamado Simeón. Simeón significa el que oye. ¿Qué significa Simeón? El que oye. Y este hombre, ¿cómo era? Justo y piadoso. ¿Y qué esperaba? Esperaba la consolación de Israel, del pueblo elegido por Dios. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. En este relato de Lucas 2, que entra en escena este hombre llamado Simeón, el que oye, nos habla del momento en que Jesús es presentado en el templo. Y usted va a encontrar en los versos siguientes cómo este hombre Simeón apenas mira a Jesús siendo un bebé, entiende que Jesús es la respuesta de esa consolación que él esperaba. ¿Está conmigo? Entendiendo lo que significa la consolación, es decir, lo que este hombre que escuchaba la voz de Dios estaba esperando era el momento en el cual el Señor enviara su agente ejecutor para que el Israel escogido, que tenía su vida en ruinas, llena de pecado, en tinieblas, pudiera ser levantado nuevamente con un nuevo ánimo y que cambiaran sus soledades en paraísos, sus desiertos en huerto de Jehová. Eso es lo que él estaba esperando. ¿Y por qué le digo que él encontró o evidenció en Jesús la personificación de esta consolación? Porque fíjese lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Juan 14, versículo 15 y 16. Aquí está hablando Jesús siendo adulto. Y dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? ¿Os dará qué? Otro consolador. ¿Y por qué dice otro consolador? Porque él estaba haciendo el trabajo de consolar. ¿Qué fue lo que Jesús vino a traer a esta tierra? Un nuevo aliento, una nueva vida a través de la voz de Dios que fluía de sus labios. Él vino a traer la luz, Él vino a traer la enseñanza que viene del Padre, para que usted y yo pudiéramos, a través de esa enseñanza, que era por parábolas, no de forma casual, sino con una intención clara de que a través de las parábolas usted y yo pudiéramos empezar a preguntarnos qué es lo que el Señor está queriendo decir con esto, por qué está hablando de esto, y en esa pregunta que viene a nuestra mente podamos empezar a ahondar en los secretos de la sabiduría de Dios y podamos comenzar a descubrir el mensaje detrás de la letra que ven nuestros ojos. Y cuando entendemos esa revelación, ¿cuál va a ser el resultado individual? Alegría. Y el colectivo, gozo. Y entonces cuando todos estamos gozosos vamos a ser agradecidos con Dios y le vamos a servir con todo nuestro corazón, al punto incluso de que nuestras vidas van a reflejarle al mundo a voz audible las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Entonces Jesús está diciendo: yo rogaré al Padre
y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aún miramos el 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Fíjense muy bien en esto. El Espíritu de verdad al cual, ¿quién? El mundo no puede recibir. Comenzamos esta enseñanza hablando en Isaías 51:3 que el Señor consolará ¿a quién? A su pueblo elegido, a Sión. Y entonces algunos se preguntarán, ¿y el mundo qué? ¿Qué pasará con el mundo? Bueno, todo aquel que quiera buscar a Dios puede convertirse en pueblo escogido de Dios. Pero hay que tomar una decisión. O busco a Dios o no busco a Dios. Pero Dios está disponible para todos nosotros si es que en realidad queremos buscarlo. Entonces el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, los discípulos, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Ahora vámonos a este último pasaje para ir terminando. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? De toda consolación. Siguiente. El cual nos consuela en todas nuestras ¿qué? Tribulación significa aflicción. Pero ¿sabe también qué significa tribulación? Quedarse sin aire. Yo no sé si alguno de ustedes haya tenido alguna situación al punto de que queriendo respirar no puede respirar. A veces hay noticias que nos impactan tanto que nos dejan sin aliento. En algunos de tal manera impacta que taquicardia, pulso alto o bajo, la respiración, la saturación comienza a bajar y entonces comenzamos a respirar. Y cuando comenzamos a respirar así, por lo menos por 2-3 minutos, una de las primeras cosas que se manifiesta es que comienzas a sentir que se te entumecen o se te encalambran las extremidades, las manos y los pies. Y eso sucede porque los pulmones no están enviando con toda la capacidad del oxígeno a todas las partes del cuerpo a través de la sangre, porque estás hiperventilando. Por eso muchas veces cuando hacemos ejercicio en exceso, sentimos como que temblamos, ¿cierto? Porque no hay una correcta oxigenación en las extremidades, porque los pulmones están saturados, están esforzándose más de la cuenta. Entonces las aflicciones que producen en nosotros, quedarnos sin aliento. Porque yo no sé si a usted no le pasa, pues a mí sí me pasa y quizás yo sea el único, pero a mí no me viene una sola tribulación. Cuando quiere venir una tribulación a mi vida, va y se busca otras 10 o 20 y vienen juntas. Porque si fueran de una en una, pues uno dice, ok, pero vienen todas juntas. Y ya uno no sabe a quién atenderle, a ver, porque por todos lados me están disparando. Y muchas veces puede llegar uno al punto en donde se siente sin aliento, sin aire. Eso es estar en aflicción. Y dice las palabras, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no solamente en algunas, en todas. Pero fíjese que hay un propósito de esta consolación,
¿Para qué Dios viene a darnos ánimo? O a darnos ánimo. ¿O para qué Dios viene, ilustrativamente hablando, a aplicarnos la reanimación cardiopulmonar espiritual a nosotros? Fíjense, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Regresemos al slide, por favor, el segundo de la definición. La consolación es el proceso que Dios ejecuta en nosotros por medio de ¿qué? De su voz, para reanimarnos y cambiar todo lo malo en algo bueno. Entonces, si Dios ya vino a reanimarme en medio de mis aflicciones o mis tribulaciones, es para que yo tenga la capacidad de a la misma vez ayudarle a otro que está en tribulación, que está en aflicción, para que también sea reanimado. ¿Pero a través de qué? De la voz de Dios en mi vida. Porque regresemos al verso 3 o 4. Fíjense, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, propósito, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, pero no consolarlos de cualquier manera. Fíjense muy bien, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, no es que yo venga y le voy a dar la palmadita, ay hermano, tranquilo, estoy orando por ti, no te preocupes. No, yo tengo que usar lo que Dios ya me ha dado. Dios me ha dado a mí palabra, Dios me ha dado a mí autoridad, Dios me ha dado a mí la capacidad de yo ir a abrazar a una persona, a orar por esa persona. Dios me ha dado posiblemente a mí la capacidad de abrir mis manos y ayudar a una persona para que de esa manera también pueda levantarse. Y esa es parte de la consolación, pero todo partiendo siempre de la voz de Dios fluyendo a través de mi vida, con mis palabras, pero también con mi comportamiento. No es que vamos a consolar de cualquier manera. Debemos consolar por medio de la consolación, dice el versículo, con que hemos sido consolados por Dios. Ahora, fíjense que en el Nuevo Testamento, como el idioma original es el griego, la palabra raíz aquí es parakleios, de la cual se desprende Paracletos, que se refiere al Espíritu Santo. Pero fíjense que consolar es una palabra compuesta. Con, que significa en compañía de, y solar o solare, que significa animar. Por eso le decía al principio, si yo necesito una reanimación cardiopulmonar, yo mismo no me la puedo dar. Necesito a alguien más. Cuando yo estoy en una aflicción, yo necesito a alguien más que me consuele. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de toda misericordia, el Dios y Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones o tribulaciones, para que con esa consolación nosotros podamos consolar a otros. Es decir, si yo necesito una consolación y no hay nadie en mi entorno que pueda brindarme esa consolación, tengo como última instancia, que debería ser incluso la primera, Dios, mi consolador. ¿Y cuál es el agente ejecutor de esa consolación? Según Juan capítulo 14 que leíamos ahorita, el Espíritu Santo, porque dice que os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces el agente ejecutor de la consolación de Dios para nosotros es el Espíritu Santo, para que una vez nosotros seamos reanimados, fortalecidos de una situación específica que vivimos, yo tengo la capacidad entonces de que si observo a alguien que está viviendo lo mismo que yo ya viví, yo ya recibí de Dios una voz
yo ya recibí de Dios una palabra, yo ya recibí de Dios aliento, es lo mismo que yo le debo dar al otro. No sé si me estoy dando a entender. Eso es en realidad consolar. Y por eso, para que nosotros podamos ser consolados, necesitamos de otros. Ese es el verdadero propósito de lo que hoy llamamos iglesia. El reunirnos todos nosotros tiene como propósito que aprendamos a consolarnos unos a otros con la misma consolación que hemos sido consolados por Dios. Amén. Pongámonos de pie. Le invito a que cierre sus ojos un instante y piense por un momento en este día de hoy o hasta este día de hoy, ¿qué aflicciones has tenido que enfrentar? ¿Cuáles son quizás las aflicciones en las que todavía estás metido? ¿Cuáles son esas situaciones que han venido a tu vida que has sentido que han llegado al punto de robarte el aliento? Que no puedes respirar, que no encuentras una salida, no encuentras una solución, que por más que piensas y piensas qué puedes hacer, no encuentras una respuesta. Que aún has pensado en quién me puede ayudar y has pensado en familiares, en amigos. Posiblemente hasta has llamado ya a personas y les has expuesto tu situación y no has encontrado una respuesta positiva en ellos. Yo quiero decirte hoy que en Dios vas a encontrar el consuelo que necesitas. Y quizás no has encontrado respuesta en nadie porque precisamente Dios ha permitido ese momento, esa situación, para que puedas venir a Él y que para que puedas experimentar la consolación que viene de Dios. No importa si estás caído en ruinas, si todo a tu alrededor se está desbaratando, desmoronando. Yo conozco a un Dios que tiene el poder de levantarte y de rehacer todas las cosas nuevas. Y ese Dios está aquí con nosotros. Quizás no sientas nada y no te preocupes porque no tienes que sentir nada. El Señor quiere obrar en tu corazón de tal manera que puedas irte de este lugar con una gran convicción de la obra sobrenatural que Dios está haciendo en ti. Quizás no haya cambiado ni cambie nada en la próxima hora o 2 horas o en el próximo día o 2 días. Pero lo que te puedo asegurar es que si tú permaneces buscando a Dios, si tú te esfuerzas a buscar la voz de Dios, Dios te va a traer una respuesta. Y lo que antes eran ruinas, Dios lo va a transformar en un paraíso. Lo que antes era un desierto, Dios lo va a transformar en un huerto, para que tú puedas darte cuenta del poder de Dios en ti y para que aprendas también a tener la posibilidad y la capacidad de ayudar a otros que puedan estar experimentando lo mismo que tú experimentaste. A veces hemos malentendido el significado de consolación, creyendo que solamente con dar algunas palabritas es suficiente. Y muchas veces es necesario activarnos aún con nuestras acciones. En algunos casos posiblemente abrir nuestras manos de una o de otra manera para ayudar a aquel que lo necesita, aquel que lo ha perdido todo y que no sabe por dónde retomar su rumbo. Pero lo que el Señor nos está enseñando hoy es, así como has recibido o recibirás consolación, tienes los elementos necesarios para que ayudes a otros a través de la misma consolación con que tú has sido consolado.
Lo único que puede transformar la vida de una persona es la palabra de Dios. Y mientras tú y yo nos mantengamos firmes, buscando la voz de Dios, el Señor va a cambiar todo en nosotros. No promete Dios que no hayan problemas, no promete el Señor que no vengan aflicciones, pero lo que sí promete es que Él nos consuela en todas nuestras aflicciones. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, lo que nos has enseñado hoy. Y te pido, Dios, que todo esto quede sellado y atesorado en nuestro corazón, que podamos continuar meditando en esto y que lo llevemos a la práctica en nuestra vida cotidiana. Gracias porque tú estás interesado en enseñarnos cada día más y más, para que nuestras vidas sean transformadas y para que nosotros seamos la solución o la respuesta a una humanidad que necesita respuestas y que necesita soluciones, y que ya no sigamos siendo parte de las problemáticas. Ayúdanos a ser siempre esa respuesta, aquel que necesita una palabra de aliento, que necesita una mano extendida para ayudarle a levantar. Ayúdanos a ser, Señor, ese canal tuyo de consolación para otros que han perdido todas las expectativas, que han perdido todas las esperanzas, y que quizás a través de nosotros tú quieras traer un nuevo aliento de esperanza en ellos. Gracias por hablarnos en este día. Te adoramos y te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.